Y como cada viernes nosotros abrimos la ventana hacia el mundo para conocer qué va pasando justamente, qué va aconteciendo en un mundo que se ha vuelto en los últimos días demasiado convulso. Y entre tanto mareo necesitamos claridad y sobre todo la información exacta. Y por eso nosotros convocamos una vez más a este viernes a la columna de Visión Mundial de la mano de nuestro especialista Tadeo Castiglione. Hola Tadeo querido, ¿cómo andas? Buen día, bienvenido. Muy buen día, querido Bruno, querida audiencia, como siempre una enorme alegría y bueno, aquí estamos, un viernes especial bastante agradable, como bien mencionabas. Bueno, Tadeo, mira, vamos a ir al hueso directamente porque la verdad que hay un montón para poder hablar y para poder conocer. Me imagino que para los especialistas, para los analistas internacionales, hoy están en un cumpleaños, ¿no? Realmente es impresionante lo que viene pasando desde lo que arrancó el viernes, que justamente nosotros que finalizamos la columna el día viernes. Yo vuelvo a casa y me encuentro con esa conferencia o ese ataque que le hizo el vicepresidente y el presidente de los Estados Unidos a Zelensky, que realmente es impresionante. Hay infinidad de análisis en internet, desde lo gestual de Zelensky, lo gestual de Trump, lo discursivo de ambos. Bueno, realmente hay para hacer dulce, ¿no? De cada una de las cosas que va pasando. Te invito, Tadeo, que nos puedas guiar un poquito del inicio de todo esto que ha ido aconteciendo. ¿Cómo se viene organizando el mundo a partir de esa charla que hubo entre Donald Trump y Zelensky y cómo disparó todo podría decir, una maquinaria de anuncios por parte de los europeos? Bien, habrá sido una semana tan larga con tantos acontecimientos que pareciera que hubiera sido el mes pasado lo Sí. de Trump y Zelensky, fue exactamente hace una semana, hemos visto cómo en muy poco tiempo se erosionó un sistema que nos vendían como el mejor sistema de relaciones internacionales, las mejores alianzas, los aliados más confiables, una estructura muy unida como era la OTAN, la Unión Europea, con su alianza con Estados Unidos. Bueno, todo eso quedó por el piso y comenzando por el comienzo, valga la redundancia, lo que sucedió la semana pasada, esta discusión, estos desacuerdos malentendidos principalmente por el capricho de Zelensky, el líder de Ucrania. No voy a decir presidente porque se le venció el mandato en mayo pasado, ya lleva casi un año de Ah, mandato de facto. es interesante esa Entonces, aclaración, ¿eh? Es súper sí, interesante esa aclaración. no, claro, y incluso una aclaración que no lo dice Tadeo Castiglione, lo dijo Donald Trump, que Zelensky era un dictador porque ya no está por afuera de su mandato legal, y fueron parte de las acusaciones también que se le dieron. Y en este contexto con Donald Trump, algo que lo descajó a Zelensky, lo sacó de casilla y lo que hizo que todo esto se convierta en un revuelo, fue cuando Donald Trump les dijo: tú no tienes las cartas para negociar en estos momentos. Sí. Como que tenía que aceptar sí o sí las imposiciones de Washington para las negociaciones con la Federación Rusa, y esto no le gustó a Zelensky, que estaba acostumbrado a desfilar por la Casa Blanca y que le aprueben todos los préstamos y todo el dinero y todo el armamento para continuar con una matanza como es una guerra fratricida entre Ucrania y Rusia, lo cual no tiene ningún sentido de práctico, ni de continuidad, ni de ninguna lógica humana. Y en este contexto Donald Trump está desesperado por frenar el conflicto para defender también lógicamente los intereses de Estados Unidos en la tierra rara y en todo lo que está en negociación, pero en el contexto actual en el que hubo ese quiebre, es de destacar el rol y a dónde quedaron posicionados los europeos, que días atrás también habían tratado de convencer a Donald Trump de que baje un poco el tono, de que las negociaciones con Rusia no pueden ser como él las está proponiendo, que hay que tener en cuenta la opinión de los europeos. Y Donald Trump, el lunes de la semana pasada se había reunido con Macron, el miércoles con Starmer del Reino Unido y el viernes con Zelensky. Y a ninguno de los tres les hizo caso, y esto obligó a que una vez Zelensky abandonara la Casa Blanca, se fuera directamente a Londres, donde recibió el apoyo, el visto bueno, la bendición de todos los países, bueno, no todos los países europeos, pero las principales potencias bélicas europeas, dígase Alemania, Francia, el Reino Unido, Polonia,
los cuales apuestan y siguen apostando a esta guerra, por lo Claro, cual ahí vemos un quiebre muy interesante. sí, perdón, ¿no? Me dio la sensación es que como es un niño que se golpeó y fue a buscar que lo abracen, ¿no? Luego de los golpes que le dieron. Claramente que alguien lo apapache, pero en medio de esto hay más allá de intereses económicos, porque Reino Unido le dijo, no, firmame a mí lo de el acuerdo de tierras raras por 100 años, Claro. la Unión Europea quiere firmar algo parecido, también hay grandes intereses, vamos a decir, políticos, porque recordemos que Europa está prácticamente en recesión. El año pasado, por ejemplo, la principal economía de Europa, Alemania, creció 0 puntos, es decir, no creció. Y en medio de esto, la manera de, en vez de enfocarse en solucionar los problemas de su gente, se enfocan en que todo lo que le pasa a los europeos es por culpa de alguien, en este caso por culpa de Rusia, y por eso es que patean la pelota hacia el otro lado y están obligados a mantener el conflicto abierto porque si no se le cae el discurso interno de por qué no hay progreso, por qué no hay desarrollo. Bueno, en esta ocasión es por culpa de los rusos porque no, bueno, lo que sea, excusas. Claro, claro, completamente. Ahora es importante comprender esto, ¿no? Siempre nosotros mencionamos desde acá que la mayoría de estas decisiones siempre tienen que ver con las cuestiones de pesos y centavos, ¿no? Básicamente es cuestiones de dinero en las cuales los Estados Unidos entiende que Ucrania está sentado sobre tierras sumamente importantes para los intereses propios, sobre todo teniendo en cuenta que uno de sus principales asesores es el más importante empresario de cuestiones tecnológicas, ¿no? Y que lógicamente necesita también de este tipo de tierras que les permite seguir construyendo sus chips, sus baterías, todo su desarrollo tecnológico. Ahora, la pregunta con respecto a esto, ¿cómo se involucra el Reino Unido, teniendo en cuenta que hace un tiempo en el famoso Brexit deja de pertenecer a la Unión Europea, pero de todos modos es como que participa, ¿no? Sigue estando, pero en algunas cosas sí, en esto, en lo bélico, no, lo bélico también, se retira de algunas cuestiones de negociaciones. ¿Cuál es el rol que ocupa básicamente el Reino Unido? ¿Cómo se empieza a configurar con respecto a este llamado que hizo también Macron de, bueno, juntémonos todos los europeos porque se nos viene Rusia encima? Voy a comenzar por lo último, querido Bruno. Hace 2 años, la actual líder de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, decía que Rusia no tenía armamento, que estaban desarmando, se robaban las lavarropas para quitarle chips para construir misiles, que los rusos peleaban con palas, que no tenían blindados, que se movilizaban a caballo y con burros. Todo esto 100% googleable, en nuestra audiencia lo busca así, y todavía figuran cientos de noticias de lo derrotados que estaban los rusos, y ahora resulta que los rusos son la principal amenaza para la estabilidad de Europa. Bueno, Claro. ni siquiera se han puesto de acuerdo con el discurso respecto para demonizar lo que significa la Federación Rusa en medio de este conflicto, lo cual es bastante contradictorio y a veces hasta gracioso y cómico esta posición de los europeos en este contexto, porque lo natural, y esto lo ha explicado Rusia infinitamente de veces, de que nadie va a cambiar las fronteras, de que hasta el fin de los siglos van a tener que convivir con la Federación Rusa o Rusia al lado, y que lo más lógico y lo más entendible sería que hayan relaciones de amistad y de buen entendimiento, algo que los europeos no han entendido y no lo buscan. ¿Cuál Claro. es el rol del Reino Unido en todo este contexto? Bueno, el Reino Unido siempre ha sido históricamente enemigo de la Rusia imperial, de la Rusia como Unión Soviética y de la actual Rusia. Eso no cambia el rol histórico del Reino Unido, que si nos remontamos al 1700 ya tenía conflictos territoriales con Rusia. En el año 1800 hubo una guerra por Crimea, la cual Rusia se la ganó y por eso también se justifica legalmente de que la península de Crimea pertenece a Rusia, porque siempre lo fue, Claro. y entre otras cuestiones muy interesantes. Por lo cual lo del Reino Unido, con esta actitud belicista que por ahí no se entiende por afuera de las discusiones que se dan en el ámbito civilizatorio. El mundo se divide en dos, civilizaciones terrestres y civilizaciones marítimas. Las civilizaciones terrestres son aquellas que tienen un gran énfasis en el desarrollo comunitario, desarrollo de ciudades, desarrollo de el comercio,
y las potencias marítimas se han destacado siempre por un gran desarrollo de proyección hacia el exterior y por el robo, el pillaje, el saqueo, los piratas. Bueno, el Reino Unido, si lo analizamos como imperio, siempre ha tenido esta proyección y es claramente una potencia marítima, igual que lo es Estados Unidos, una civilización marítima. Y en esto chocan estas dos civilizaciones en torno a Ucrania por los intereses que ambos tengan. En este caso, recordemos que la Federación Rusa comenzó la operación militar especial en el año 2022, cuando las poblaciones de Ucrania, del este de Ucrania, piden urgentemente que alguien los salve del genocidio que se estaba llevando a cabo desde el 2014. Esta guerra no comienza en el 2022, sino en el 2014, y el Reino Unido siempre apostó a la guerra, no en el 2022, en el 2014. Recordemos que gran parte del armamento ucraniano es armamento británico, y han recibido incluso entrenamiento. Claro. Entonces, lo de Reino Unido no sale por afuera de su política histórica, vamos a decirlo. Y lo de Francia, bueno, es patético lo que está haciendo Macron, incluso de esta amenaza de vamos a utilizar armas nucleares, que fue lo que llegó a decir en las últimas horas, que es sumamente grave. Y los rusos les recuerdan que el último francés que se quiso hacer el gallito con los rusos, bueno, terminó con cosacos desfilando en París. Claro, no terminó bien. Que de hecho, recién vi un recorte de Putin justamente diciendo, bueno, Napoleón quiso hacer lo mismo y bueno, ya saben cómo terminó, dijo, ¿no? Fue bastante claro, como, che, no se hagan los gallitos que la historia los condena, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que ¿por qué? Es la pregunta que todos nos tendríamos que hacer. ¿Por qué Francia toma esta actitud? Exacto. ¿Por qué en vez de desarrollar relaciones amistosas, de paz, como por ejemplo las tenía la Alemania, no tanto de Merkel, sino de la anterior de Schröder, que creó las grandes líneas de gasoductos que permitió el reviente de Alemania como potencia industrial, porque claramente el gas ruso barato sirve y está acomodado para la industria alemana? ¿Por qué no buscan lo mismo? ¿Por qué no buscan el bien para sus pueblos? Porque estas cuestiones básicas, países como Hungría, Eslovaquia, Serbia, en Europa del Este, Europa Central, han decidido que no van a meterse en un conflicto que no es de ellos y que la única manera acá de salir es, bueno, tenemos que convivir con los rusos. ¿Por qué no comerciamos? ¿Por qué no desarrollamos buenas relaciones de confianza? ¿Por qué esta hostilidad? Bueno, en medio de este conflicto, recordemos que tanto vender armas como reconstruir casas es un enorme negocio y es lo que tiene en vista estos países europeos, tanto de seguir alimentando esta maquinaria bélica como también llegar tal vez a una especie de cese al fuego momentáneo, y la reconstrucción también es un gran negocio para estas personas. Claro, yo hace unos días decía esto, ¿no? Nos han vendido durante un montón de tiempo que Europa es un continente rico cuando es todo lo contrario, ¿no? Es uno de los más pobres porque no tienen recursos suficientes como para poder generar algún tipo de ingreso, ganancia a través de lo que fuere, bueno, excepto, por ejemplo, recién lo decías, Alemania, que le permitió un crecimiento, pero porque pudo importar el gas, porque si lo tiene que producir no puede, porque varios de los países europeos no pueden producir y evidentemente la única salida que les queda es a través de los tiros, ¿no? Poder generar un sustento económico, ya que el resto lo tiene gracias a las colonias que tiene distribuido a lo largo del mundo, ¿no? Pero Europa realmente es un continente pobre. Claramente, y además de eso recordemos que es un continente chico, y creo que esto lo expliqué una vez, de que el pensamiento europeo, incluso lo que nosotros llamamos Europa, es una construcción, vamos a decirlo, social, porque no existe tal cosa geográficamente como la placa tectónica europea. Claro. Europa es una pequeña península del gigante Euroasia, que es el continente como placa tectónica por lo que represente. Es una península más de Eurasia. Recordemos que incluso Argentina en sí mismo es más grande que toda Europa. Exacto. Entonces, lo que conocemos como Europa en la parte occidental. Entonces, es bastante interesante para tener todo esto en cuenta, de que
no han sido bendecidos, vamos a decir, con importantes recursos naturales, o al menos no los estratégicos del siglo XXI, y que al medio de esto también se les nota esta desesperación de querer mantener a toda costa estas cuestiones, que era lo que mencionabas también de Estados Unidos queriendo firmar con Ucrania las tierras raras para esta carrera tanto armamentística como también científico-tecnológica que está llevando a cabo. Precisamente la región que se llama República Popular de Donetsk, que he tenido la oportunidad de estar ahí en la Federación Rusa, acapara el 70% de estos recursos estratégicos que sirven para la industria aeroespacial. Entonces vemos por qué también la razón de estos intereses de Estados Unidos de mantener el conflicto, y algo sumamente interesante que lo dijo Donald Trump y que da por terminada todas las acusaciones que ellos solían hacer en contra de la supuesta propaganda rusa, es que el mismo Donald Trump dijo: esta guerra no se puede sostener, ni una semana duraría Ucrania si no hubiera sido por la ayuda de Estados Unidos. Bueno, le termina dando razón a lo que durante años se denunció, que esta guerra únicamente la mantiene Estados Unidos por sus propios intereses y no por interés del pueblo ucraniano ni por la capacidad del pueblo ucraniano en estas circunstancias. Entonces vemos también quién es el dueño del títere de alguna manera y quién es el causante de tanto sufrimiento y tanto dolor a lo largo de todos estos años. Ayer el anuncio que se hizo desde la Unión Europea de este financiamiento, ¿no? Interno, ¿no? Que logran aumentar el gasto armamentístico, ¿no? Empujan el límite que tenían de gastar una cierta cantidad del PBI, lo aumentan, creo que de 3 pasó a 4,5, sin mal no me equivoco. Aumentan justamente el gasto armamentístico, pero hubo un solo país que dijo: che, yo la verdad que no estoy tan de acuerdo con esto, y fue Hungría. Entiendo que en Hungría su gobernante, su capacidad, su política es bastante disímil, si se quiere, dentro del europeo. Hay algunas cuestiones que podemos compararlos con otros dirigentes políticos. Contame un poquito desde ahí por qué Hungría es casi, diría, el díscolo dentro de esta Unión Europea, que casi en mayoría dijeron: che, bueno, vamos a aumentar el gasto en armas, excepto justamente Hungría, que dijo: bueno, no lo sé, la verdad que mira desde afuera esta cuestión. ¿Por qué Hungría es el único país, teniendo en cuenta que no es un país muy grande, ¿no? ¿Cuál es el poder que tiene para decir no? Bien, políticamente no tiene el poder para decir no ni imponer su posición, pero sí para que se la escuche y sea respetada. ¿Por qué Hungría sale por afuera de este sistema? No quiere decir que Orbán, el primer ministro, sea prorruso, sino que ha entendido las necesidades de su pueblo y esto lo ha ido empujando a tomar posiciones que son lógicas. A ver, Hungría, Europa del Este, toda la conexión industrial que tiene depende 100% de Rusia, los repuestos, la energía nuclear, absolutamente todo depende de la Federación Rusa, y él no puede sacrificar a su pueblo por el capricho de otros países. Eso es algo que es lógico, más allá que nos gusten o no nos gusten los personajes. Estas son cuestiones que hay que tener dos dedos de frente, no mucho más, más si vos sos el dirigente de un país. Eso es lo que sucede con Hungría en estos momentos. Y ahora, ¿por qué también Orbán tiene una política, vamos a decir, un poco más conservadora? Y socialmente Hungría es un país más conservador a diferencia del resto de Europa. Hungría es un país extremadamente católico, muy, vamos a decirlo, que no se ha metido en estas modas. Bueno, vamos a las palabras de nuestro presidente Javier Milei y de Donald Trump, del mundo woke y todas estas cuestiones. Entonces Hungría siempre ha estado por afuera de esto, le ha ganado sanciones, esto le ha generado sanciones de parte de sus propios aliados de la Unión Europea, aunque es gracioso que sancionen a sus propios miembros, pero es así. Y esto marca también todas estas diferencias y por qué este posicionamiento un poco más duro, más radicalizado de Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría,
y de Hungría en sí. Recordemos que incluso Hungría vive denunciando que la misma Unión Europea le quiere hacer un golpe de Estado. O sea, la situación es totalmente de casi divorcio político, pero porque no se pueden cambiar las estructuras actuales de Hungría por afuera de la Unión Europea, todavía se mantiene dentro y sigue opinando de todos estos temas, aunque esté en desacuerdo. Pero a la misma vez creo que las poblaciones de Europa del Este conocen muy bien lo que es la guerra, lo que es la miseria. Entonces lo último que quisieran tener es un conflicto a larga escala, a gran escala, y más en contra de una potencia como es Rusia en sí misma. Entonces es considerable que por lo menos haya una voz a favor de la paz, y que este aumento de los presupuestos en defensa de la Unión Europea, que tienen proyectado aumentarlo hasta un 5% para los próximos años, demuestra que ellos tampoco se están preparando para las negociaciones de paz. Claro. ¿Qué negociaciones de paz son estas en las cuales vos estás diciendo, bueno, vamos a negociar, pero yo me voy a rearmar mientras tanto? Como que no da un buen panorama futuro. Puede ser pan para hoy, hambre para mañana, y esas son las proyecciones lamentablemente que se tienen desde algunos sectores. Muy bien, bueno, una situación que pone en vilo a gran parte del mundo, ¿no? Las decisiones que se van tomando, y lo más importante y lo más interesante de esto es cómo me parece que esto también desnuda un poco lo que venía aconteciendo y cómo los medios de comunicación intentan hacer malabares para explicar algo que hasta ese momento Ucrania prácticamente estaba aplastando Rusia, y hoy se encuentra en una posición completamente distinta, ¿no? Los medios occidentales nos estaban vendiendo algo y hoy están haciendo malabares para intentar mostrar otra cosa, ¿no? Yo creo que poder hacer este análisis, tomarnos un minuto de poder analizar esto, hacerlo en radio, creo que es sumamente valorable, y en lo personal agradezco que nos puedas regalar estos minutos para poder explicar bien qué es lo que está sucediendo y no comernos la curva como, bueno, venimos haciéndolo no solamente con esto, sino con un montón de cosas, ¿no? Claramente, y quisiera dejar 4 preguntas tal vez al aire, a la audiencia, porque en medio de estos escenarios mundiales de, claro, reconfiguración, tendríamos que preguntarnos dónde está Argentina en este contexto. ¿Qué rol está jugando nuestro país en el escenario internacional? Recordemos que Argentina es el 8º país más grande del mundo, con importantes recursos, y lamentablemente no está. ¿Qué visión tiene Argentina del mundo, de este conflicto? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, lamentablemente el mundo va por un lado, Argentina no va para ninguno, vamos a decirlo, porque si por lo menos tuviéramos un rumbo, claro, alguna política exterior, podríamos decir que hay alguna proyección. Pero en medio de estas situaciones es necesario también mirar cuál es el posicionamiento interno de Argentina, porque no me parece que sea un posicionamiento estar y votar siempre a favor de un sector y luego hasta eliminar las fotos en Twitter con el presidente de cierto país porque va perdiendo. Me parece bastante mediocre. Totalmente. Una situación compleja de la cual podríamos sacar un montón de ventaja, ¿no? Si uno lo mira un poquito más desde afuera, sin la anteojera ideológica, uno dice, che, acá podríamos sacar ventaja, hay un montón de cuestiones que se van retirando de determinadas potencias, podríamos ingresar nosotros no con tiros y con fierros, sino con abastecimiento, con producción, con un montón de cosas que podría beneficiar al país, pero bueno, evidentemente la ideología mata el pensamiento. Tadeo, querido, el agradecimiento como siempre por tomarnos estos minutos para poder conversar, poder reflexionar también y poder conocer qué va sucediendo de la mano de los que saben. Tadeo, abrazo grande y buen fin de semana para vos. Fuerte abrazo y excelente fin de Bruno y a toda la audiencia. Muy bien, así pasaba Tadeo Castiglione, nuestro especialista en análisis internacional, conociendo justamente y repasando lo que está aconteciendo en el continente europeo con todo este conflicto entre Rusia y Ucrania que no deja de darnos mucha información justamente de lo que está pasando, y es importante conocer de la mano de personas que han estado ahí, que han estado en esos lugares, que tienen una mirada distinta de lo que ha acontecido, y sobre todo esto, poder analizar, poder pensar y poder reflexionar, hacerlo en tiempos en donde lo banal, la inmediatez, las cuestiones por fuera del pensamiento es lo común. Nosotros nos tomamos estos minutos para poder pensar aquí en la Casa del Rock argentino.